Bueno, ¿cuántos están gozando en este culto? Bueno, tengo una palabrica en el corazón que quiero compartirla. Gloria a Dios. Es la primera vez que la voy a predicar. De hecho, la recibí hace muy poquito. Esto acaba de salir del horno de Dios. Amén. Es un pan fresco y yo espero en esta tarde hacerles bien. Verán, la palabra que recibí, la recibí mientras el hermano Jesús estaba predicando el día 25. El día 25, nuestro hermano Jesús estuvo predicando del libro de Deuteronomio, del capítulo 9. Nos estuvo contando aquella hermosa historia cuando Moisés estuvo en aquel monte, en ayuno, en oración, cómo el Señor lo bendijo cuando le dio las tablas de la ley. Y el Señor, a mí ese día yo lo recuerdo porque el Señor me habló 2 veces. Me habló con esa palabra y mientras Él predicaba, pues yo seguí leyendo el capítulo. Y el Señor me hizo detener en lo que hoy voy a predicaros hoy. No es una palabra para saltar, no es una palabra para levantarse y ponerse, es una palabra para meditar en ella, para reflexionar y para ver lo bueno que es Dios y a veces lo malo que somos nosotros. Deuteronomio capítulo 9 y el verso 22 dice así: también en Tabera, en Masa y en Kibrot Átaba provocasteis a ira a Jehová. Verso 23: cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado. También fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis su voz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Levantan sus manos y gritan para Dios: amén. Aleluya. ¿Me escucháis bien, verdad? Verán, cuando yo leí estos versículos, hay textos en la Biblia que, para entenderlos, cuando nosotros estamos leyendo un pasaje de la Biblia y nos encontramos con un texto, a veces no lo entendemos por sí solo. Entonces, en el estudio de la Biblia se enseña que cuando no entiendes un texto, tiene que haber un contexto que te lo explique. A veces entendemos como esto, leemos y también en Tabera, en Masa, en Kibrot Átaba, y uno dice: ¿y qué significa todo eso? Y te deja un poco en el aire. Pero cuando no se entiende un texto, hay que buscar el contexto. Y me dirá: vale, Eugenio, muy fácil, pero ¿dónde encontramos el contexto? Bueno, la hermenéutica enseña que el contexto está siempre o antes, antes o después. A veces la explicación está un texto antes o un texto después. Pero puede pasar que no esté ni antes ni después. Entonces, el siguiente paso, que es leer el capítulo. Pero a veces en el capítulo no está. Entonces, la regla está en leer el libro donde está ese verso. Pero da la casualidad que puede que no esté en ese verso, en ese libro. Entonces, la regla de la hermenéutica es: en alguna parte de la Biblia está. Pero que hay una explicación a eso, la hay. Dios no es Dios de confusión. Amén. Y la Biblia no es de interpretación privada. No es que solamente unos cuantos saben lo que significa y está al alcance de esos y otros no. No, la Biblia no es de interpretación privada. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Amén. Cuando nosotros leemos estos versículos, leer el texto anterior o después, o leer el capítulo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el capítulo nos habla de que Dios llama a Moisés, sube al monte, tiene un trato con él desciende con las tablas, y aquí quiero dar un detalle que es interesante. Con el propio dedo de Dios arrancó unas piedras y le dio los 10 mandamientos. Imagínate a Moisés
bajando con las piedras, que dice la Biblia que el pueblo se había desenfrenado, como dijo nuestro hermano Jesús, porque habían hecho un becerro de oro. Y dice la Biblia que se enfureció Moisés al ver al pueblo así y arrojó las piedras y las rompió. Tuvo Dios que volver a llamarle y volver a darle otras tablas. Se enfadó Moisés y dejó al pueblo sin ley. Ahora entiendo por qué hay un texto que esto pertenece ya a escatología, que dice: y en aquellos días daré mi mente en su ley y la escribiré en sus corazones. ¿Saben por qué llegará un día en que Dios le dará la ley de nuevo a Israel, pero ya no en tablas de piedra, sino que la va a escribir en el corazón? Porque una vez se la dio en piedras, se enfadó Moisés y dejó al pueblo sin ley. Y dijo Dios: para que mis mandamientos no los ministren sentimientos humanos, lo voy a escribir en su corazón. Entonces llegará un día, mis amados, en que si Israel quiere vivir sin la ley, que se arranque el corazón. Y si es capaz de vivir sin corazón, será capaz de vivir sin principios divinos. ¡Aleluya! Iglesia, sin la ley de Dios no se puede vivir. Amén. ¿Saben que la ley rige todas las leyes terrenales? Todo el mundo sabe que robar es malo. Todo el mundo sabe que mentir es malo. Porque hay una ley que Dios escribe en la conciencia, y la conciencia habita en el espíritu y esa no se puede adulterar. Por eso a veces vas en el coche, te saltas un semáforo a las 2 de la mañana, porque no hay nadie. Pero tú mismo dices: te has saltado un semáforo, te acusas a ti mismo. La conciencia es un juez que Dios ha depositado en el espíritu para decirte lo bueno y lo malo. Santo Dios, qué bonito es. Es que me han obligado a ser así, que nadie te ha obligado, que quieres ser así. No es que me obligan, no te obliga nadie. Alguien dijo: no puedes evitar que un pájaro vuele por encima de tu cabeza, pero a que puedes evitar que haga un nido, eso sí puedes evitarlo. Pues no solamente ahí, sino que dice la Biblia que en Tavera, en Masa y en Kidrón Átaba provocaron a ira a Dios. Y uno dice: vale, muy bien, Eugenio, pero ¿y qué hicieron para provocar a ira al Señor? Acompañarme. El verso 23 dice: cuando yo os envié desde Cades Barnea. Le voy a dar un secreto para entender ciertos pasajes de la Biblia. Descargaos en los móviles, que es gratis. Diccionario de nombres bíblicos y su significado. Os va a ayudar. Yo cuando empecé a estudiar la Biblia tenía un diccionario de la Real Academia Española. No entendía una palabra y miraba en el diccionario. Pero luego descubrí que el significado de los nombres, los judíos no ponían un nombre así como: bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Le voy a llamar Rubén. ¿Cómo? Como mi primo Rubén, el hijo de mi tío Silas. Y yo le puse a mi hijo Rubén por él. Ponemos los nombres así. Nos gusta un nombre, pero los judíos no ponían nombre porque me gusta un nombre. No, pues los judíos tenían nombres muy raros. Te digo un nombre muy raro que a veces causaba mucho dolor. Taré tiene un hijo y decide llamarle Abraham. ¿Y sabes qué significa? Padre bueno. Y cuando nosotros en el castellano: Abraham, qué bonito suena. Padre bueno, ven aquí, hijo, come. Padre bueno, ¿qué haces? Así lo entendían los judíos. Llamarte padre bueno, siendo padre, es maravilloso, pero cuando Abraham tiene 70 años, está casado y no tiene hijos, llamarte padre bueno es un dolor muy grande, Porque bien pudo pensar Abraham: ya me pudo poner mi padre otro nombre, padre bueno sin hijos. Y Dios decide cambiarle el nombre y le dice: bueno, ya no te vas a llamar padre bueno. Y él gozando, menos mal, toda mi vida recordando mi condición, por fin me vas a cambiar el nombre. ¿Cómo me llamo? El padre de multitudes. ¡Aleluya! Bueno, pero el año que viene me das un hijo. No, se tiró otros años más, casi 25 años más sin tener hijos. Cuando uno ponía un nombre, marcaba un plan profético. Y nació Jacob, que tenía así a su hermano del calcañar: tú te vas a llamar Jacob, su plantador. Y nació Esaú, y tenía mucho pelo: te vas
significa desierto sagrado. Bendito seas. ¿Sabes qué significa Cades Barnea? El lugar santo. Solamente a Dios se le ocurre llamar a un trozo del desierto un lugar sagrado. Solamente a Dios se le ocurre llamar a un trozo del desierto un lugar santo. Cuando Dios les liberó de Egipto, Dios les dijo: deteneos aquí, en Cades Barnea. ¿Sabes qué era Cades Barnea? Era una parte del desierto donde había agua en abundancia, pero era parte del desierto. Los viajeros, la gente que recorría los desiertos, iban a Cades Barnea a refugiarse del calor, a beber agua. Salía agua fría de Cades Barnea y allí los detuvo, y desde allí los envió a cruzar un desierto. Porque cuando Dios te envía, escuchen, quien te envía responde por ti. Amén. Cuando Dios te envía, no te envía sin recursos. Cuando Dios permite que alguien entre en un desierto, no lo envía a secas, no lo envía sin recursos. Mira, por eso la Biblia dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, le guió al desierto para ser tentado. Primero lo llena y después le guía al desierto, porque Dios no va a permitir que entres en un desierto sin que tengas recursos para sobrevivir. Seas. Y dice: mira, desde mejor lugar no habéis podido empezar. Dios nos había liberado. Dios les había dejado en un lugar bueno, el mejor lugar de todo el desierto. Y ahora dice: y ahora empezar vuestra vida. Pero ocurrió algo. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Ocurrió algo llegando a un lugar. Capítulo 11 del libro de Números. Y ahora ya van a entender los versículos que hemos leído. Estos son los contextos. Números capítulo 11. Y aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y Jehová lo oyó, y ardió su ira, y se encendió fuego en ellos, y los consumió uno de los extremos del campamento. Y mira, entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová, y el fuego se apagó, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Dios se encendió sobre ellos. ¿Qué hemos leído en Deuteronomio? Os envié desde Cades Barnea, pero en Tabera me provocasteis. ¿Y qué hicieron en Tabera para provocarle? Verso 1: y se quejaron a oídos de Jehová. Y ahora dirás: ¿por quejarse envió fuego y los consumió? ¿Sabe que hay un montón de personajes en la Biblia que se han quejado? ¿Y Dios no ha enviado fuego y los ha consumido? Gloria a Dios. Lejos de eso, Dios los ha atendido. Capítulo 1 de Habacuc es todo una queja. Y el capítulo 2 empieza: me quedaré aquí de pie a ver qué responden tocante a mi queja, dice Habacuc. A veces los hombres se quejaban, las mujeres se quejaban, y Dios les atendía. Gloria a Dios. ¿Por qué a unos les atiende? Y a esto dice la Biblia: y envió Dios fuego y quemó uno de los extremos del campamento. La diferencia está en el motivo de la queja. ¿Sabes que Dios no es tan cruel como lo pintan a veces? Decía Martín Lutero: hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de las leyes de las iglesias. ¿Sabes que a veces Dios te comprende tu queja, pero cuando te quejas como un hijo se queja a un padre? A veces no entendemos la situación en la que estamos pasando y vamos delante de Dios con una queja, pero es una queja no de rebelión, es una queja de dolor, de incomprensión. No lo entiendo, Señor. ¿Por qué me está aconteciendo esto a mí? Es una queja. Son como las preguntas. Preguntar a Dios nunca fue pecado, porque Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Preguntar a Dios no es pecado. El pecado está en la manera en que preguntas a Dios. La manera no es la queja, sino el motivo que hay. ¿Por qué te estás quejando tanto?
¿Sabe cuál fue el motivo de su queja? Tengo una biblioteca demasiado extensa. He estado buscando y he mirado comentarios y he mirado escritos y he buscado en internet y he buscado la queja. ¿Sabes por qué se quejaron? Todos los teólogos confirman en algo. No se saben de qué nadie sabe el motivo de la queja. ¿Saben por qué nadie lo sabe? Muy sencillo. Porque no tenían ningún motivo de quejarse. Se acababan de salir. ¡Los habían liberado! 430 años en Egipto. ¡Os he liberado! ¡Por fin os he dado paz! ¡No vais a sufrir! ¡Os he puesto del desierto en el mejor lugar! ¿De qué se quejaron? ¡No tenían motivo! A veces te quejas a Dios sin motivo ninguno. Vino un hermano misionero a la iglesia de Vergel de Vida, donde los hermanos abadían, y se subió el hermano al púlpito y dijo que levanten la mano todos los que han desayunado esta mañana, que levanten la mano todos los que han comido hoy, que levanten la mano todos los que han tomado un cafecito y un bollo, que levanten la mano todos los que hoy tienen para cenar en su casa. Y dijo: no hay crisis para ninguno de ustedes. Vengo del África de enterrar de 5 miembros de la familia, he enterrado a 4. La esposa y 3 hijos, y ha quedado solo el varón. Motivo de la muerte: hambruna. Dijo: a eso se le llama crisis. A veces, hermanos, nos quejamos por deporte. A veces nos quejamos sin tener motivo. Si tienes un motivo de quejarte, quéjate, pero hazlo como un hijo y como una hija de Dios, que Dios te va a atender, que te va a consolar. Pero si no tienes que quejarte, ¿por qué vives tan amargado? A veces, como hay una frase muy nuestra, nos quejamos de vicios. Y claro, y escuchando todo lo que escuchamos todos los días, ¿de qué te quejas? Si estás aquí hoy celebrando este culto, cuando tengas una queja, ves, pero ves de corazón, que Dios te va a atender. Pero si no, de todo lo que todo lo que tengas que agradecer a Dios, agradéceselo. Porque hay quien no para. ¿Sabe quién se quejó? Uno de los extremos del campamento. El campamento, en el centro estaba el arca. Se quejaron los más alejados a la presencia. Sí, ya no solamente esto a nivel personal, ya a nivel de iglesia. Hay gente que se queja por todo. Se queja por todo. No está contento con nada. Parece que vienen y han desayunado limón exprimido así. Se queja por todo, hermanos. Y quien se queja tanto, escucha, quien se queja tanto, ¿sabes dónde? Si quisiéramos visitar Tavera, ¿sabes a dónde teníamos que buscarla? Pues no lo sabemos porque geográficamente es un misterio, es un enigma, nadie sabe dónde está la Tavera. Parte del desierto, pero no sabemos dónde. Todo el desierto está ubicado. Tavera era una parte del desierto, pero no saben dónde. Porque los que se quejan tanto son un enigma. A veces son cristianos, a veces no. Los veranos se desconvierten, los inviernos se convierten porque el culto... porque en la calle me aburro, entonces vengo aquí al culto a ver qué pasa, a ver qué dicen. Son un enigma. Hay gente que son de lunes a viernes son muy cristianos, los fines de semana ya no son cristianos. Son un enigma. A veces los mira y dice: ¿qué son? ¿Son cristianos inconversos? ¿Son tibios? ¿Qué son? Son un enigma cuando hay tanta queja y nunca estás contento con nada. Quiera Dios que se quite la queja de nuestras vidas. Porque cuando nos quejamos sin motivo, estamos provocando a ira a nuestro Dios. Me encantaría hablarles, esto es un estudio muy extenso, provocar a ira a nuestro Dios. Cuando la iglesia entrara en madurez cristiana y supiera que Dios al que ama disciplina y corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo, que Dios a veces disciplina, que Dios a veces azota, que Dios a veces golpea, pero escucha, sigue siendo su hijo. Dios no disciplina a alguien que no sea su hijo, Muy bien.
bueno, si le veo que va a ser un mal para él, como gitanito, digo, niño, párate quieto, ¿qué hace? No, pero porque a lo mejor conozco a su padre y luego le puedo decir, oye, he regañado a tu niño porque le he visto esto. Y encima el padre me lo va a agradecer. Pero yo a mi hijo Rubén le regaño de diferente manera que puedo regañar a cualquier otro, porque es mi hijo y le amo. Y si tengo que ponerme fuerte con él, lo voy a hacer. Cuando Dios azota, y cuando Dios disciplina, y cuando Dios corrige, eso duele. Pero Dios solamente trata así a sus hijos. Siguió su peregrinación. Siguieron caminando y llegaron a otro lugar. Números capítulo 17. El Números capítulo 17 es increíble. Hasta aquí me están entendiendo, ¿verdad? Voy a ir rápido. Y toda la congregación de los hijos de Israel salieron del desierto de Sin por sus jornadas y acamparon en Refidim, y no hubo agua que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Escuchad que esto es muy profundo. Y le dijo, danos agua para que bebamos. Y empieza una conversación de Moisés con el pueblo y dice, ¿y qué tengo yo que ver con todo esto? Sí, tú nos sacaste de Egipto. Nos has sacado de Egipto para hacernos morir de sed. Y entonces se da la vuelta a Moisés y hace, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo tuyo? De aquí nada me van a apedrear. No tienen agua, me quieren matar. No tienen comida, me quieren matar. Tienen hambre, me quieren matar. De aquí a nada me van a matar. ¿Qué hago con ellos, Señor? Y dice la Biblia que le dijo, vete a la peña de Oreb. Vete con el pueblo. Golpearán la peña y saldrá de ella agua. Hazlo en presencia de los ancianos. Mira el verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masa y Meriba. Y mira por qué. Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿estará Jehová en medio de nosotros o no? ¿Ya hemos entendido? ¿Ves cómo vamos entendiendo el texto? Me provocasteis en Tavera. ¿Por qué? Porque se quejaron sin motivo. Otro. Y también en Masa. ¿Y qué hicieron en Masa? Tenían sed y fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, tenemos sed, nos han sacado para hacernos morir. Y dice la Biblia que por esto llamó Masa. Dice, porque tentaron a Dios. Los estudiosos estarán pensando ahora, pero si la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ¿no dice eso la Biblia? La Biblia dice eso. Pero ahí la palabra tentación que habla la carta a Santiago es la tentación de la concupiscencia para pecado. O sea, Dios no tienta a nadie para pecar. Dios no va a tentar a nadie. Bueno, voy a probar a Marcos a ver si es fiel, voy a ponerle un pecado delante. Dios no corre ese riesgo porque sabe que el hombre es débil. Dios no tienta a nadie. Pero es que nadie es tentado. Nadie tienta a Dios para pecar. Él no es tentado por el mal para pecar, porque de él no procede el pecado. Pero en la Biblia, la palabra tentación en el hebreo puede llegar a tener hasta 7 significados. Y uno de ellos no es tentar para pecar. Salmos dice, tentaron a Jehová en la soledad del desierto. Y aquí la palabra tentación, ¿sabes qué es? Provocación. Provocaron a Dios. Pero la versión sería, y lo llamó Masa, porque allí provocaron a Dios diciendo, ¿estarás con nosotros o no estarás? Mira, 2 cosas. Una, y es muy fuerte, ¿por qué Dios encendió en ira? Porque dijeron a Moisés, nos has sacado tú de Egipto. Y como nos has sacado tú de Egipto, danos tu agua. Ahora fue Moisés el que sacó al pueblo de Egipto. Fue Moisés el que convirtió el agua, los ríos en sangre. Fue Moisés el que hizo todas las plagas. En otras palabras, atribuyó a Moisés una obra divina. ¿Sabes
¿Sabes cómo se llama eso en el Nuevo Testamento? Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Me subes esto? Porque no quiero gritar, que llevo toda esta semana predicando mucho y no me oigo. ¿Sabes cómo se llama eso en el Nuevo Testamento? Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes que hay mucha gente que está atormentada porque no sabe lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y no saben si han blasfemado alguna vez o no. Porque hay un texto de la Biblia que dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y os voy a quitar una duda. A veces la gente ofende a Dios. Me están entendiendo todos con eso, ¿no? Y hablan mal con Dios y le dicen cosas y ofenden a Dios con palabras. Eso es un pecado, pero eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Te voy a decir lo que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la Biblia: y trajeron un sordo y ciego a Jesús. Dice la Biblia, y Jesús le sanó, de modo que el ciego veía y el sordo oía, o el mudo hablaba. Tiene que recalcar y decir: me trajeron a un ciego y a un mudo, y yo lo sané, y el ciego veía y el mudo hablaba. O sea, no hay dudas. Y como en el Antiguo Testamento estaba profetizado que el Mesías verdadero abriría los ojos a los ciegos, el que sanaba a un ciego era el Mesías. No había discusión. Y todos se maravillan. Es el hijo de David, es el Mesías prometido. Se acercan los fariseos y dicen: por Beelzebú, príncipe de los demonios, ha echado fuera ese demonio. Se da la vuelta a Jesús y dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero lo que acabáis de decir. Dice la Biblia: por el dedo de Dios, dice el otro evangelio, por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios. Estaba diciendo: quien acaba de sanar ha sido Dios. Vosotros estáis diciendo que es Satanás. ¿Sabes qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuir al demonio una obra divina. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Que Dios actúe, que no haya dudas y lo apartemos del medio y digamos: no has sido tú. Ahora voy yo un día y como el pastor, mañana predicas y me preparo y predico, y ahora resulta que termina el culto y me viene el pastor: Dios te bendiga, y Jesús, Dios te bendiga, y me viene el Marco: Dios te bendiga, pero algún palabrón, no hay quien. La gente solamente les ha faltado que le firmen la Biblia. Eres un ungido. Y ahora digo: yo sé que soy un fiel, sé que me he tirado toda la mañana hoy estudiando. Muy bien. La Biblia dice: nada podemos recibir, no recibir si no lo recibimos de Él. A veces apartamos tanto a Dios. Dios a veces hace tantos milagros que no le das gracias. No sabes de las ruinas que te ha librado Dios. No quiero que lo aceptes, ni te imaginas. Ya algún día Dios revelará todas las cosas, ni te imaginas de las ruinas que Dios te ha librado. Las veces que te dijo no a tus peticiones. Ni te imaginas las veces que Dios te ha evitado una ruina, los milagros que Dios ha hecho que ni tan siquiera los agradeces. ¿Sabes que los ángeles están al servicio de la iglesia? ¿Y sabes que a veces hacen lo mismo que hacían con Jesús? Dice: enviará ángeles delante de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Sabes que los ángeles están al servicio de la iglesia? ¿Sabes que, mira, os voy a contar un testimonio? Hace muchos años, cuando empecemos en radio, yo empecé con la iglesia del centro. Hacíamos radio en online. Nos veía cuatro gatos, nos escuchaban por internet. No se cogían ni las emisoras. Ahí apenas teníamos poquitos espectadores, pero nosotros íbamos toda la semana. Y me pilló a mí un invierno 10 semanas haciendo radio. Resulta que las ruedas del coche estaban lisas. Y decía: bueno, ya las cambiaré. Y ya las cambiaré. Y ya las cambiaré. Yo es que lo sabía. Y ya las cambiaré. Y un día viniendo, hermanos, recuerdo que entrando, que ya iba a entrar, el coche me empezó a patinar. Hermanos, no, era una noche de lluvia, no podía hacerme con el coche. No sé cómo, hermanos. Créanme, el coche se enderezó. Pero es que me vino una voz y me dijo: cambia mañana las ruedas. Te he librado hoy, pero mañana cambia las ruedas. No me provoques. No me tientes. Bueno, voy a hacer esto porque a veces, para
dio a unos animales, murió, lo mataron. Porque no se puede tentar a Dios, hermanos. No se puede jugar con Dios. No se le puede provocar tanto. No se le puede provocar tanto. ¿Qué ves a solas? ¿Cómo te comportas a solas? Ay, Dios mío. ¿Con qué intención hacen las cosas en el culto? Eugenio, ¿con qué intención predica? ¿Con qué intención graban los cultos, Eugenio? ¿Con qué intención te preparan los mensajes? ¿Con qué intención buscas a Dios? ¿Con qué intención hacen las cosas? ¿Con qué intención vienes aquí? ¡Ay, Dios mío! Si aquí no hay que venir para no ir al infierno, aquí hay que venir para ir con Él. Porque a veces decimos, no hacemos algo por miedo a ir al infierno. Decía Santa Teresa de Calcuta, si hago las cosas por miedo al infierno, envíame a Él. Gloria a Dios. Cuando decidas no pecar, no por miedo al castigo, sino por no ofenderlo a Él, empezarás a vivir una vida cristiana. Que digas, Dios me está mirando, le ofenderé a Él. Cuando digas, no hago las cosas ni por recompensa, ni por castigo, ni nada. Y porque lo amo a Dios y no quiero ofenderle. Decía José, ¿cómo voy a hacer yo este grande mal con la mujer de Potifar? Y pecaría contra Dios. Que no tenía mujer José, pero se acordó de su Dios. No te acuerdes de Dios para muchas cosas. A veces le provocamos, ¿verdad? Y termino con esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios les dio, hicieron así, salió agua, todo el mundo ya quería servir a Jehová. Porque a veces únicamente, hermanos, le servimos cuando nos interesa. Así es. Si hay una peña que sale agua, le amamos y le queremos. Pero como dijo Job a su mujer, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Si Jehová ha dado y Jehová ha quitado, Dios mío. Cuando nos interesa, cuando todo va bien. Mirad, voy a leeros 2 listas y a ver qué opinan. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Una lista. ¿Saben cómo son? Héroes de fe. Hicieron grandes hazañas. Otra lista. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, matados a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sabes en qué lista está? Héroes de la fe. Mira cómo termina. De los cuales todos, los que evitaron a fila de espada y los que murieron, los que pusieron a fuga ejércitos enemigos y los que fueron aserrados como Isaías por la mitad. Dice, de los cuales el mundo no era digno de tenerlos. Los que recibieron y los que no. Mira cómo termina. Estos alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Y a todos, ¿saben cómo se les llama? Los héroes de la fe. Ser un héroe de la fe a veces no es recibir todo lo que pides, porque hubo unos que fueron aserrados, muertos a espada, en cárceles, en prisiones, y no recibieron lo prometido. Pero Dios dice, y Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Cuando todo les iba bien, sirvieron. Cuando les iba mal, sirvieron y entraron en la lista de los héroes de la fe, que el mundo no era digno de tenerlos. Ayer predicaba el pastor, y yo tengo por costumbre leer todo el capítulo, y casi al final del capítulo de Filemón, le dice Pablo, haz una habitación, prepararme una habitación también a mí. Porque yo espero, dice Pablo, qué lenguaje más cristiano, espero que por vuestras oraciones os sea concedido
como diciendo, seguid orando porque yo espero en el Señor que un día vaya a tu casa y me quede, y me imagino que le prepararía Filemón una casica. Venga, vamos a prepararle una habitación para cuando venga Pablo. Ahí la dejaron preparada, murió sin entrar en esa habitación. Porque en la carta a Filemón, año 63, la muerte de Pablo del 64 para adelante, no entró en esa casa. Dijo, yo espero, pero no, se quedó esperando. A veces, hermanos, nos quedamos esperando. Pero es que el Evangelio, por eso es una palabra de reflexión, esto no es para gente cobarde. Los cobardes se van a sentir aquí muy mal, créanme. Porque el Evangelio es gente, es un ejército de valientes. En el cielo no hay ni un cobarde, ni uno. En el cielo únicamente está lleno de valientes. ¡Gloria a Dios! Terminamos. Y le provocaron, mira dónde, en Kibrón Acaba, provocasteis a ira. Y esto lo leemos en Números, en el capítulo 11. ¿Y sabes por qué le provocaron? Te vas a pasmar, ya, esto ya es increíble. Estamos hartos de esto que ya nos ha dado Jehová. Dice la Biblia que todos los días Jehová enviaba maná. Maná. Ya no voy a decir lo que era. Mira lo que era el maná, dice la Biblia. Lo llamaron maná porque es una pregunta, ¿qué es esto? No sabían lo que era, ¿eh? Maná significa, ¿qué es esto? Dijeron, ¿sabéis lo que es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y como nadie lo respondía, dijeron, vamos a llamarle maná, ¿qué es esto? Pero mira lo que era. Era una cosa menuda, redonda. Dice la Biblia, menuda como la escarcha sobre la tierra, con sabor a hojuelas con miel. Que era un plato exquisito que hacían los judíos, con sabor a aceite nuevo. Dice Salmos, que luego respondió Dios, dijisteis que ¿qué era el maná? Dice Salmos, les di a comer pan de ángeles. Dice otra versión, arranqué el trigo de los cielos y lo esparcí por el campamento. Dice Dios, pan de nobles comió mi pueblo. 3 días dijeron, estamos hartos del maná, ya no queremos más maná. ¿Qué es esto? Hartos del maná. Y dijo Dios, ¿hartos del maná? ¿Se puede estar harto de algo tan celestial? Esto que tiene doble interpretación, porque el maná, Él es el pan descendido del cielo. Te podrás hartar de Él. Llegará un momento en que te hartes de Él. Si te hartas aquí de Él, olvídate del cielo. Va a ser un infierno para ti. Estamos hartos, queremos carne. Y dijo Dios, sí, os voy a dar tanta carne que os va a salir hasta por las narices. Y ellos dijeron, vale, pues vamos, hasta que salga por las narices. Dijo Dios, ah, sí, vais a alterar. Y dice que del desierto empezaron a salir codornices. Y dice, y cuando iban a comer, no estaba la carne entre los dientes y Jehová los consumió. Y dice, y allí sepultó al pueblo codicioso. Solo sepultó a los codiciosos. Qué mala es la codicia. Amén. Ah, que no estás contento con lo que tienes, hijo, ¿quieres más? Pero es que lo hicieron que es que no tenían necesidad de tener más. Mira, yo no quisiera ser rico, yo quisiera ser multimillonario. Claro. Que no trabajara ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Me gustaría tenerlo. Pero oyes, ¿por qué voy a ser codicioso? ¿Por qué voy a provocar a Dios? Si Dios te da el pan, no te lo va a dar ni robando, ni mintiendo, ni estafando, ni plantando plantaciones de esas. No, Dios no te lo va a dar así, Si Dios, el pan nuestro de cada día, cuando Dios te da el pan de cada día, te lo da en su presencia. No te lo da nacido del pecado y de la maldad. Dios no te da así el pan de cada día. Bueno, es que, como la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío, sí, el Señor lo sabe, ¿no? Es que el Señor lo sabe, que no puedes ser un viciado a las apuestas deportivas y estar todo el día ahí en el Sporting, que Dios lo sabe que no puedes estar ahí. Dios no... Ora al Señor y pide el resultado de un partido de fútbol.
A ver si te lo da el Señor. Si Dios te da el pan, te lo va a dar en santidad, en esfuerzo. ¿Cuántos han entendido la palabra? A que no tienes ganas de provocar a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios te bendiga.